Vale. Venga, pues empezamos y como empezamos, sintiendo cómo estamos, ¿vale? Entonces, tal y donde estáis, cerramos los ojos, sin dejar nada de las manos, ni colocar bien la postura, tal y como estamos sentados y los que han llegado cuando han llegado, cerramos los ojos y cómo me siento ahora. Y abrimos suavemente los ojos y decimos, como estos son palabras, no hace falta que lleve el este. A ver, ¿cómo me siento? Por aquí. Agradecido, tranquila, relajada, contenta de estar aquí, ¿verdad? De nuevo. Bien. Optimista. Ilusionada. Tranquila. Cada vez más relajado. Tú antes no venías tan tranquila, ¿eh? Bueno, me apunto un poquito de éxito. ¿Vale? Bien. Hoy veremos por qué es bueno, por qué es necesario estar consciente para saber en cada momento dónde estamos, ¿vale? Porque hoy va la cosa de emociones, ¿vale? Vamos a ver un poco las emociones que hacemos con ellas, ¿eh? Estamos en la 5ª semana, nos queda la 6ª. En la 6ª va a ser todo bastante movido porque vamos a hacer yoga, paseo meditativo, aunque solo sea por aquí, y vamos a entrenar la compasión como colofón de estas 6 semanas, ¿vale? Y hoy vamos a hacer una meditación breve con frases. Ya dijimos que meditar no era decir frases, ¿vale? Nuestra base va a ser la respiración y esas frases las vamos a conectar con la respiración. Pero muchas veces, cuando estamos muy aturullados y con la cabeza muy llena de cosas, igual esta breve meditación que está, y os la pasaré, nos sirve para centrarnos más, porque conectamos cada palabra con cada inspiración y con cada expiración, ¿vale? Así que ahora sí que dejamos todo lo que tengamos en las manos y apoyamos los pies enraizados en la tierra, las piernas en ángulo recto y ligeramente separadas. Sentimos las sensaciones de apoyar los muslos, las nalgas y la espalda. Abrimos los hombros a la experiencia para que estén relajados, las manos descansan simétricamente sobre los muslos, boca abajo o boca arriba. La cabeza como si tirara un hilo hacia arriba, luego bajamos un poquito el mentón y cerramos suavemente los ojos. Reconocemos la postura, por si hay alguna tensión, recolocarnos y conectamos con la respiración en el vientre. Y empezamos a conectar con las sensaciones de inspirar y exhalar, sintiendo cómo se eleva el vientre al inspirar y cómo se hunde al exhalar. No hay prisa, no hay ningún objetivo, ninguna etiqueta que poner de estoy bien, no estoy bien, esto sirve, esto no sirve. Nos dejamos llevar por la experiencia del momento, sintiendo la respiración en el vientre. Somos conscientes de la inspiración,
de esa breve pausa antes que empieza la siguiente exhalación y de esa pausa un poco más larga antes de empezar la siguiente inspiración. Y así estamos atentos, respiración a respiración. Y siendo consciente de la inspiración y la expiración, empezamos con las frases. Son para decirla interiormente y conectarla con nuestra inspiración y expiración. Al inspirar, sé que estoy inspirando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Por mucha intención que tengamos en estar atentos y concentrados al momento presente, es muy probable que llegue alguna distracción. Recordar, no buscamos tener la mente en blanco, solo reconocer las distracciones, sonreír y volver amablemente al inspirar, sé que estoy inspirando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Cambiamos de frase. Al inspirar, soy consciente de mi cuerpo. Al exhalar, soy consciente de mi mente. Y no pensamos las frases, sino sentimos. Sentimos la consciencia del cuerpo al inspirar y la consciencia de la mente al exhalar. Al inspirar, consciente de mi cuerpo. Al exhalar, consciente de mi mente. Recordar, si viene una distracción, observamos, sonreímos, con amabilidad y sin juzgar, volvemos a la frase. Al inspirar, consciente de mi cuerpo. Al exhalar, consciente de mi mente. Pasamos a la siguiente frase. Al inspirar, calmo mi cuerpo. Al exhalar, calmo mi mente. Al inspirar, calmo mi cuerpo. Al exhalar, calmo mi mente.
Vamos con las siguientes frases. Al inspirar, momento presente. Al exhalar, momento maravilloso. Al inspirar, momento presente. Al exhalar, momento maravilloso. Cambiamos de frase. Al inspirar, siento alegría. Al exhalar, soy feliz. Al inspirar, siento alegría. Al exhalar, soy feliz. Al inspirar, siento alegría. Al exhalar, soy feliz. Y dejamos de decir las frases para regresar a la respiración en el vientre y sentir en este mismo instante cómo está mi respiración. Sin ponerle adjetivos, sin etiquetar, pero sí que puedo sentir si está más suave, más calmada, pero sin ponerles ni tan siquiera esos nombres. Solo sentirlo. Las cosas que se sienten perduran en el tiempo. Las cosas que están en la cabeza se olvidan. Así que hacemos 3 respiraciones lentas y profundas y al toque de la tercera campana abrimos suavemente los ojos. ¿Qué tal? Ayuda a concentrarse, ¿a que sí? Para nuestra mente tan occidentalizada, el tener ahí algo en la cabeza nos ayuda a concentrarnos. Tenemos que aprender más a concentrarnos en las sensaciones de la respiración y del cuerpo, pero bueno, es otra herramienta que tenemos y además está... es de Thich Nhat Hanh, ¿os acordáis? Del monje vietnamita que murió hace un par de años. Y bueno, pues eso, nos ayuda a estar en el momento presente, ¿vale? Bueno, ¿qué aprendimos en las sesiones anteriores? Vamos diciendo, venga, voy a levantarme. Venga. Cosas que hemos aprendido en estos 4 días anteriores, va. Observar el pensamiento. ¿Vale? Los últimos días aprendimos a observar el pensamiento sin dejarnos enganchar por ellos, que es difícil, pero así es. Vale, muy difícil, dice.
Más cosas que hemos aprendido en estas 4 semanas. A no juzgar. ¿Qué más? A saborear las cosas como las estás haciendo. Mira, la de fregar los platos no ha venido. Como dije que le iba a preguntar. Vale. Lo de fregar los platos muy bien, ahora revisaremos. ¿Qué más cosas hemos aprendido en estas 4 semanas? Algo más, ¿no? A la aquí y a la hora. ¿El estrés es bueno o malo? Malo en exceso. Vale, muy bien. Es decir, si yo estoy todos los días run, 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 pues al final no es bueno. Pero si en un momento determinado tengo una mala noticia, tengo un problema, no pasa nada. Pero luego hay que saber desconectar y soltar, que es una de las actitudes de hacer meditación. Más cosas que hemos aprendido. Yo he aprendido a vivir solo, aunque esté acompañado. Y además estoy contento porque estoy compartiendo con otras personas lo que he aprendido aquí. Muy bien. ¿Qué más cosas? ¿A qué? Aprender a meditar. Tener la mente de principiante. Y la última semana hablábamos también de... No, la última no, la penúltima, la anterior, de las apariencias, ¿vale? Lo importante que es tu opinión y yo la mía. No, porque si no, eso es una fuente de estrés también, ¿vale? Al igual que es una fuente de estrés el tener ahí los pensamientos ronroneando uno tras otro, ¿vale? Bueno, ya sabemos que es difícil, pero por eso en septiembre volvemos a estar juntos y quiero veros a todos, ¿vale? Y a todas. Bueno, aquí vamos a ir poniendo de tal manera que al final, mira, pues a lo mejor os traigo una foto también el último día en fotocopia para que tengáis las ideas claras que hemos ido viendo en cada sesión, ¿vale? Ya lo traeré el próximo día. Bien, no, me vuelvo a levantar. ¿Qué tal la meditación esta semana? A ver, las 10 respiraciones, eso todos, ¿no? ¿Sí o no? Aunque sea alguna vez de vez en cuando, ¿no? Vale. ¿Y la meditación del pensamiento, quién la ha hecho? Tú. ¿Y qué tal? ¿Problema? Sí, ¿qué problema? A ver, creo que es dificilísimo precisamente observar el pensamiento, porque por lo general el pensamiento viene y se queda. Entonces, muy bien el llevarlo a la pantalla que nos has enseñado o volver al momento actual, pero el mirarlo y que se vaya solo es prácticamente imposible, porque no se va. No se va, se queda. Porque el error, que nos pasa a todos, vaya, es que no observamos el pensamiento para que se vaya. Si quiere quedarse, que se quede. No, pero ahí está la cosa. Cuando tú observas esto, tienes que observar. No tienes que empezar a decir, ay, mira, y tiene una rayadura ahí, y no sé qué, y no sé cuánto. Eso es lo que hacemos, es decir, me ha pasado no sé qué, o tengo este problema, y empiezo a enganchar una cosa con otra. Eso no es observar el pensamiento. Ya lo sé, pero es muy bueno, porque como os dije la semana pasada, cuando yo estoy meditando, estoy en una situación buena para mí, porque estoy en mi casa, en un entorno amable, sentada en una silla, ¿vale? Y puedo hacer esta práctica y poco a poco observarlo, no rumiar, ni querer que se vaya, ni querer que se quede. Y luego en la vida diaria eso nos va a venir bien, porque cuando estás en otras circunstancias más estresantes, ser capaz de ver eso que estás pensando y no enredarte en ello. Es difícil, pero es el camino. Porque si no, ¿cómo tenemos a veces la cabeza? ¿Y cómo acabamos al final del día? Muertos.
Y no es por lo que hayamos hecho. A veces sí, a veces hemos trabajado mucho, ¿vale? Pero la mayoría de las veces es porque es el trabajo lo que estamos haciendo más todo esto ahí. Recordaros el trabajo ese que había hecho Andrés Martín Asuero, que decía que cuando rebajaba la rumiación mejoraba en un 35% el bienestar emocional. En un 35%. Yo diría que casi más que cualquier medicación. Pero esto requiere trabajo. Y os voy a poner un ejemplo. Si yo tengo dolores de espalda, ¿vale? ¿Qué es lo fácil? Ir al médico y que me dé pastillas. Pues cuando termino el tratamiento, pasa unos meses y otra vez. Claro, tenemos otra alternativa, que es ir al fisio, a las escuelas de espalda, porque hoy en día hay en casi todos los centros. Y si de los departamentos de Alicante no hay en alguno, me lo decís, porque se han puesto recursos suficientes para que lo haya. Otra cosa es que haya un poco de lista de espera, pero hay, ¿vale? Claro, tú estás ahí y vas 4, 5, 6 semanas, las que tengan organizadas, pero luego tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, pues esto pasa lo mismo. Tenemos que practicarlo una y otra vez. Tenéis en el WhatsApp todas las meditaciones, todas las cosas. Y hay que sentarnos. Y hay que quitar ese no puedo del elefante de Jorge Bucay. Es difícil, pero puedo. Lo intento. Y lo intento otra vez. Y aunque tú creas que no te está sirviendo, solo esa intención de ponerte y hacerlo sirve. ¿Sí? Vale, y luego era comer la fruta, beber la infusión, la ducha consciente y fregar los platos. ¿Alguien ha fregado los platos conscientemente? ¿Y qué ha sentido? Bienestar, estaba disfrutando cómo estaba fregando los platos. Estaba disfrutándolo de verdad. ¿Por qué? Porque la cabeza no está en el run run, está en las sensaciones. Tenemos que aprender a vivir en las sensaciones. Tú cuando conectas con las sensaciones, conectas con el momento presente. Hoy también eso lo vamos a ver. ¿Alguien más que quiera compartir las bondades de fregar los platos? A ti no te ha gustado nada. Pero eres más consciente, cerrar el grifo, a lavar con el agüita, pero sí. ¿Y esto está más parado? Sí, pero al estar esto parado, no hay ese malestar y esa tensión por acabar, porque la mente no te lleva a otra cosa. ¿Alguien más ha fregado los platos conscientemente? Relajación. ¿Por ahí alguien los ha fregado? Ya. Dime. Yo lo tengo asumido, entonces no me cuesta nada. Que tú los friegas ya conscientemente o que los friegas sin consciencia. Conscientemente. Es que todo lo que hacemos consciente genera bienestar. Todo lo que hacemos el cuerpo está aquí y la mente está en otro sitio, nos da desasosiego, intranquilidad, aceleración, quiero acabar esto para hacer otra cosa que es más importante, y lo más importante es ahora. Di. Sí, no, el pensar al fregar, yo friego poco. Quiero decir, tengo lavaplatos y friego pues eso, sartenes, lo justo y tal, ¿no? Pero pensar en lo privilegiada que soy, que levanto una palanquita y sale agua del grifo y no tengo que ir 10 kilómetros con un cántaro encima de la cabeza y volver, sino tomármelo como un auténtico magia, como una magia. Vale, eso sería ser agradecido, y ser agradecido también forma parte del mindfulness, porque no juzgar, estar amablemente, pero de lo que se trata, volvemos a lo mismo, ni tan siquiera es de eso, de pensar lo importante que es para nosotros, sino de sentir el agua, el aroma del jabón, cómo se quitan los restos de suciedad, cómo quedan brillantes, todo esto. ¿Vale? Yo diría una cosa,
El enemigo lo tenemos siempre presente y somos nosotros. Es una lucha constante el estar pendiente de uno mismo y cómo se encuentra. Así de claro. Y muchas veces nos crea problemas sociales. No nos crea problemas sociales porque somos cada vez más hábiles. Pero verdaderamente el enemigo siempre está ahí, incluido por nosotros. Bueno, el enemigo es, como decía Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa. ¿Vale? Claro. Y sin embargo, ¿con qué persona es con la que más tiempo vamos a vivir en esta vida? Por lo tanto, es a los que más tenemos que querer, más tenemos que respetar, más tenemos que tratar bien con palabras amables, con palabras agradecidas, ¿vale? Y sin embargo, nuestra cabeza es que no quiere eso, parece como que lo que nos hace bien al cuerpo, por decirlo de una manera, sería una música relajada, a lo mejor romántica o clásica, ¿no? Y esto quiere como en las discotecas, ¿vale? Bueno, ¿alguien ha hecho lo de la experiencia de ser conscientes de alguna cosa desagradable que le ha pasado? Y luego escribirlo, ¿y qué? Sí, es curioso y reaccioné. Sí, yo soy muy emotiva y entonces me cojo las cosas muy a lo loco y me dura mucho tiempo, está eso machacando, pero el tanto se me repitió la que hora, que dije ya, bueno, pasó, pero bueno, ya, vamos a cortar. Y traté, y lo escribí, lo analicé y dije, pues no es para tanto, porque al final se soluciona, el cuerpo no sufre tanto con esos atracones fuertes que yo le daba, que con último de susto acabé en urgencias, o sea que exagerada soy para esas cosas. Entonces me lo tomé con mucha más tranquilidad y me sentí tan bien que dije, esto funciona. Vale, porque fuiste más consciente y al ser consciente como que le quitas leña. Si no eres consciente le pones más leña. Pero volvemos a lo mismo, no se trata de terminar diciendo, pues no es para tanto. No, porque es lo que te ha afectado a ti, que es lo que vamos a ver hoy. Es decir, es lo que te ha afectado a ti, lo que te ha hecho esa sensación desagradable. A lo mejor tenías un peso en el pecho o un nudo en la garganta o yo qué sé, o así como un vacío en el vientre. Es de saber esa emoción o esa preocupación o eso que te ha pasado, la sensación esa desagradable, dónde se sitúa en el cuerpo, y cuando lo escribes, darte cuenta que lo vuelves a sentir. Eso es de lo que se trataba. ¿Alguien lo ha hecho? Simplemente es que me ha sido imposible por una circunstancia muy particular. Es decir, el jueves pasado fue mi último día de trabajo y mis hijos aparecieron con un ramo de flores, mi mujer tal. El viernes tuve comida con los compañeros y tal. Entonces me ha sido imposible concentrarme en absolutamente otra cosa distinta. Bueno, pero yo creo que se merece un aplauso llegar a la jubilación y estar también, ¿eh? Así que la vida, por eso yo siempre os digo, y cada cosa que hablamos son ejemplos, es decir, tenemos que tener hecha nuestra programación semanal, mensual, quincenal, en qué momentos de cada día de la semana me viene bien sentarme para meditar, porque luego surgen millones de imprevistos. Si no está apuntado en nuestra lista de tareas, como somos así, nunca lo vamos a hacer. Tenemos que tener claro cuándo es cuando nos viene bien a cada uno, porque luego es verdad que van a salir imprevistos, pero lo que no está apuntado no lo hacemos. ¿Verdad que tenemos claro, voy a comprar a la droguería tal día, a tal hora, más o menos? Voy a comprar la carne en tal sitio y me gusta tal día a tal hora. Voy a comprar el pescado, los domingos me gusta hacer más o menos estas comidas. ¿A que sí? Pues esto tiene que ser lo mismo. Y mientras no llevéis un diario,
una agenda, un calendario, un almanaque mismo, donde vayáis poniendo, como esto que os he traído, que luego lo veremos y ya lo vimos el otro día, más o menos cada uno lo que le viene bien, no vais a generar un buen hábito de meditación. Y todas estas cosas que unos más, otros menos, unos unas cosas estamos sintiendo, las dejamos de sentir. Porque aquí estamos haciendo un curso para aprender, pero sobre todo conceptos, pero sobre todo para aprender a sentir. Y eso se tiene que practicar. ¿Sí? Vale, vamos a ver esto. No pasa nada, parece que va a pasar algo, pero no pasa nada. Lo digo para la gente que sufre. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. Es de un anuncio, pero bueno, muchas veces las cosas que nos pasan pensamos que nos van a matar, ¿no? A veces cuando sentimos ansiedad o tal, todo sirve para crecer y sirve para fortalecernos y sirve para motivarnos. Las cosas no tienen que servir para, no, para tirar para arriba. Y en las circunstancias más extremas, y además a lo largo de este taller hemos visto a Adriana Macías, a Albert Espinosa y un montón de ejemplos de personas que por mucho que viéramos que les van a dejar ahí atrapados, han salido para arriba, ¿vale? ¿Cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Pensar unos segundos. Hoy. Bueno, esto ya lo has hecho más. Hoy me acuerdo de la última. Ah. ¿Y qué cosa? Porque decir hoy, pero ¿qué es? O sea, ¿cuándo he hecho una cosa por primera vez y qué ha sido? Hablar de una forma distinta porque estoy cambiando. Vale. Hablar de una forma distinta. Más cosas. No nos arriesgamos. No vamos a por nuestros sueños, no nos acordamos. Si hubieras hecho una cosa por primera vez... Conducir lloviendo mucho, ¿no? Vale. O sea, volvemos a lo mismo. Hasta el último... ¿Qué entrevista era hacía poco? De Maruja Torres. Y decía, la escritora, ¿no? Decía, es que hasta el último momento que estamos aquí, tenemos que seguir ilusionando por hacer cosas nuevas. Pero es que no solo por eso. Es que cada vez que hacemos cosas por primera vez, que nos arriesgamos, que nos animamos a cumplir un sueño,
estamos generando nuevas conexiones neuronales. Nos da un poco de... pero es que eso vuelve a ser bueno para nosotros. Entonces, no sé, pues nunca he leído un libro de esto, léelo. Nunca he pintado, pinta. Nunca he cantado, canta. Nunca he bailado, baila. Hacer cosas por primera vez. Porque eso hace que tengamos que estar, es la primera vez que lo hacemos, tengamos que estar ahí para atentos a eso, ilusionados en eso, ¿vale? Mirad, hoy vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? La zona de control es donde nos manejamos, la zona de influencia es donde podíamos traspasar, pero muchas veces no nos atrevemos a traspasar, y sin embargo nos quedamos en la zona de no control o preocupación, que son cosas que no podemos solucionar. ¿Vale? La área de control es donde nos encontramos con aquellas situaciones que solo dependen de nosotros, somos los máximos responsables y esas situaciones no tienen por qué tener ningún estrés para nosotros. Por las comidas que sé hacer, por ejemplo, una cosa por primera vez, atreveros a hacer comidas de diferente manera. Hay gente que dice, no, es que yo con el microondas no, o yo con no sé qué, no. No digamos no a nada, ¿vale? Entonces, estas es lo que nosotros conocemos, nos movemos ahí, son las comidas que hacemos, los paseos que hacemos, las series que vemos o la televisión que vemos y con la gente que hablamos. Y no salimos de ahí. Y eso no supone estrés, pero tampoco supone ninguna cosa que nos estimule en la vida, ¿no? El círculo de preocupación, que es lo más externo, son todas aquellas cosas que no tenemos un margen de acción y que muchas veces estamos pensando durante días y que realmente no vamos a ser capaces de cambiar. Y eso sí que nos está produciendo malestar y agobio. Y no puedo hacer nada para cambiar eso, ¿no? O sea, pregúntate si está fuera de tu control, si puedes hacer algo para cambiar eso, ¿vale? Y si no puedes hacer nada para cambiar eso, no te preocupes. Si puedes hacer, sería tu área de influencia, pero eso puede hacer. Ejemplos de círculo de preocupación. Estás molesto porque tu pareja discute mucho con sus padres. Bueno, o con unos amigos. Pues déjale. Podrás decir, pero no estés preocupado por eso, ¿vale? Cabrearte por alguna decisión política o por algún gobierno. Bueno, la única decisión que tenemos es echar una papelita, ni tan siquiera, pero bueno, por lo menos podemos echar una papeleta. También hay asociaciones que promueven, etcétera, pero no podemos estar cabreados todo el día con esto. O enfadarte porque pierde tu equipo de fútbol. O discutir con un compañero sobre una decisión que ha tomado tu jefe. O las guerras en el mundo, yo qué sé. Son cosas que podemos influir o mínimamente. Eso no tenemos que tenerlo aquí. De eso lo que podamos hacerlo. Y el resto. Y en tu zona de influencia sí que hay otra serie de cosas, como por ejemplo cosas que dependen de ti, que son tus pensamientos, tus comportamientos, tus emociones, tus acciones, ¿vale? Ahí sí. No sé, algún ejemplo. Imaginaros que en tu comunidad, ¿vale? Bueno, vamos a poner un ejemplo de todo. Todo lo que está dentro de tu casa, si vives sola, es zona de control, depende de ti. Como la tengas limpia, recogida, lo que comas, lo que no comas, todo eso depende de ti. La zona de preocupación sería, están haciendo unas obras justo en la puerta del ayuntamiento,
Eso me está trayendo suciedad y estoy todo el día cabreada o cabreado porque está ensuciando mi vivienda. Zona de preocupación. Hasta que no acabes las obras no puedes hacer nada. ¿Cuál sería el área de influencia? Sois 10 vecinos, ¿vale? Y hay un problema de malos olores en la escalera. Eso es un área de influencia y además tú puedes ahí influenciar porque también te beneficia a ti. ¿Qué cosas se pueden hacer? O es que está mal la bomba de agua, o es que ahí están, no sé, lo que sea. ¿Entendemos? Es decir, reflexionar lo que yo puedo hacer en mi zona de control, cosas que puedo hacer de influencia que van a mejorar mi vida, la vida de los demás y encima me van a generar nuevas conexiones neuronales y las zonas de preocupación que me están generando, porque el estrés de esas cosas que hago en mi círculo de influencia es bueno, porque me están ayudando a superar. El estrés de la zona de preocupación no es bueno, porque estoy preocupándome continuamente por algo que no puedo solucionar. Zona de control. ¿Qué es lo que queremos hacer todo? Estar en esa zona de control porque así estamos como más tranquilos y más felices. Pero nos perdemos muchas cosas de la vida. Yo no voy a la playa porque es que ya no me gusta la arena. ¿No? Les digo ejemplos de cosas que he oído, ¿eh? O no voy al cine porque una vez fui y me mareé. Pues te estás pidiendo buenas películas. O no veo series porque es que las series me marean. Bueno, pues hay muchas series que marean, pero hay otras series que no. O no veo, como dije la última vez, esta película porque es de tal actor y me cae mal. Bueno, cosas, ¿no? Tonterías que digo para que sepáis que cuando hacemos solo lo que estamos acostumbrados a hacer y tal, no pensemos que vamos a ser más felices. Porque además, a veces cada vez nuestra zona de control es tan pequeña como esa caja, ¿no? Porque además nos están limitando las experiencias pasadas que nos han hecho sufrir o esas creencias arraigadas y no nos dejan afrontar retos, sueños que pueden suceder de instante a instante, ¿vale? Por ejemplo, el venir aquí. Habrá gente que hace semanas es la primera vez que vino aquí y antes decía, ¿y cómo me voy a encontrar? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Mira, por ahí dicen, sí. Hay que aprender a tener retos. O, por ejemplo, ir a lo del paciente activo, ¿no? Retos diferentes, cosas. O hay gente que no iba a las rutas de ejercicio y cuando vaya no lo abandona, porque es bueno para su salud. Comparte momentos con gente que tiene los mismos problemas que él o que ella. Atrevernos, salir, hacer cosas que están en nuestra zona de influencia. Y lo que decíamos, cuando yo voy haciendo esos gestos cotidianos que están haciéndome salir de esa zona de confort a la zona de influencia, se producen modificaciones en nuestro cerebro. Como dijo Albert Einstein, el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. No, pero es que él ha estudiado una carrera y no sé qué y no sé cuánto. Cada uno, dentro de nuestras posibilidades, tenemos una vida maravillosa para hacer un montón de cosas nuevas. Yo tengo una lista así para cuando me jubile y el otro día pensé, tengo que empezar a hacer ya alguna porque me moriré y no he terminado todas, pero claro, es que trabajando y la casa y tal, pues bueno, te cuesta un poco manejarte, pero hay que empezar ya a hacer esa lista de sueños, de ilusiones y ir uno por uno haciendo esos sueños, ¿vale? Lo que hablábamos de la mariposa, ¿no? Es bueno pasar de lo conocido a lo desconocido, romper esos límites, porque fuera hay momentos maravillosos. Imaginaros si se quedara la crisálida todo el rato ahí encerrada, porque dice, ay, aquí estoy calentita, es que ya sé lo que hay. Y luego sale una bella mariposa, ¿no? Entonces, cuando yo estoy solo en mi círculo
de control, que no abro ese círculo de influencia, pues soy una persona reactiva, y cuando abro, o sea, intento abarcar cosas nuevas, soy proactiva. Fijaros, Nelson Mandela aprendió un montón de cosas en una celda de 2x2 antes de que fue gobierno de su nación, ¿no? Presidente. Y dice, aprendí que con el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Es decir, las cosas nuevas nos dan un poco de remurguillo, pero no importa, porque es que detrás del miedo hay cosas buenas. Y esas sensaciones un poco desagradables no son lo mismo que las sensaciones desagradables de las preocupaciones, ¿vale? Bueno, y vamos a entrar en materia porque hoy vamos a hablar de las emociones. Aquí iba a poner otro ejemplo, pero me voy a ceñir al que he redactado, porque el otro día me pasó una cosa, pero como no sé quién me está oyendo, prefiero no contarla, ¿vale? Pero, por ejemplo, esto que escribí hace ya un par de años, ¿no? Llegas a casa y te encuentras una carta del seguro diciéndote que no les corresponde pagar los 1.000 euros de la avería. Llamas por teléfono al teléfono de contacto, como es por la tarde, que has salido de trabajar o has venido de la compra y has llegado tarde, y ya te dice que no contesta nadie, que llames mañana, que ellos no están. Imaginaos, ¿no? La rabia, ¿no? O sea, contenida, el dolor, aquí, de decir esto, y empiezan las cavilaciones, porque lo que ha pasado es eso, y es serio. Tengo que pagar 1.000 euros, que no me lo esperaba. No es poco, pero claro, si yo empiezo a decir, siempre me salen las cosas mal, a mí nunca nadie me hace nada, es que tengo mala suerte, ¿por qué me tiene que pasar algo a mí? Lo que veíamos el otro día de los pensamientos. Algo que es emocional, vamos a ver, los 1.000 euros son físicos, pero lo que me pasa en la cabeza es emocional. No lo puedo solucionar con esas preguntas, ¿vale? Entonces, tengo todas esas cavilaciones, tengo esas sensaciones, y entonces me siento en el sillón y me pongo mi serie preferida, porque eso es lo que me calma. Pero yo tenía ahí unas sensaciones desagradables que no las he trabajado. He huido sentándome a ver la serie, ¿vale? Claro, como me siento mejor, pues ya está. Pongo a ver la serie preferida, como decir, pues ahora me hago un bocadillo de jamón o de chorizo, o me como una tableta de chocolate, o me bajo y me compro un paquete de donuts, ¿vale? O como soy fumador, si no tengo bastante con lo que fumo para calmarme, que eso es un mito, pero esto sería de otro taller, me fumo 2 pitillos, ¿vale? O me pongo un cubata. Todo eso es huir de la situación que ha pasado. No es afrontarla. Está claro que físicamente la afrontaremos mañana cuando llame y le diga sapos y culebras por el teléfono, y si tengo que poner una reclamación, pase una reclamación. Pero en este momento a mí lo que importa es esa rabia que la he sentido en alguna zona de mi cuerpo y no he trabajado con ella. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Que al rato viene mi marido, me pregunta qué tal está el día, y imaginaros, ¿no? Pues más sapos y más culebras. Porque yo con la serie había intentado tapar y esconder eso que había sentido. Al día siguiente le comento por qué ha sido y qué es lo que ha pasado, y claro, me siento triste y decaída porque la he pagado con la persona que no tenía que pagarla, y sin embargo yo no he trabajado ese momento que tenía que trabajar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Y lo que os pasaré una meditación, esa además no la he grabado yo todavía, sino por un psicólogo con el cual aprendí, con lo cual, igual que la de los pensamientos. De los pensamientos creo que hay una grabada por mí, pero hay otra grabada por un psicólogo, ¿vale? Hacerlas. Bien, ¿por qué desconectamos? Desconectamos porque sabemos
O sea, no nos gusta sentir esas sensaciones desagradables. Y porque sabemos que esos sentimientos son dolorosos y al final los hemos etiquetado y juzgado como algo que no es bueno para nosotros. Y ahora tenemos que desaprender ese camino, ¿vale? Eso es lo mismo que cuando aprendes una cosa mal, ¿no? Hacer alguna cosa mal y hay que desaprender. Por aquí tenemos que desaprender que esas sensaciones desagradables que producen algunas emociones son perjudiciales para nosotros, porque no lo son. Lo que es perjudicial es esconderlas. Que se llama en psicología evitación experiencial, ¿no? Que es evitar esas emociones, esos sentimientos y esas sensaciones corporales. Y es como, por ejemplo, hay un ruido en la lavadora y pongo la tele más alta o la radio más alta para no escuchar el ruido, hasta que ya los manguitos exploten y entonces ya tenemos el problema, ¿no? Aquí explotó la señora al rato cuando vino el marido, ¿no? Vale. O tengo una planta que se está muriendo y en vez de investigar qué es lo que puedo hacer, la pongo la última o detrás de las cortinas, ya no se ve, ya no tengo problema. ¿Sí? Eso lo hacemos muy a menudo, ¿vale? Mirar, en el libro Vencer la depresión de Jon Kabat-Zinn habla de este psicólogo clínico estadounidense, Steve Hayes, que trabaja en la Universidad de Reno, en Nevada, y este hombre ha desarrollado un procedimiento con evidencia que se llama la terapia de aceptación y compromiso. Y es que él lo sufría en sus propias carnes, nunca mejor para escribir e investigar de algo cuando algo te pasa a ti, ¿no? Entonces él sufría ataques de pánico y hacía lo que hacemos todos, negarlos, esconderse de ellos, pues yo qué sé, a lo mejor te vas a dormir, te tomas una copa, te fumas un cigarrillo, te comes un bocadillo, ¿no? No me digáis que cuando hemos estado mal no hemos tirado de la nevera muchas veces, porque si me decís que no, no me lo creo. Tiramos de la nevera siempre, pero cuando me siento mal, más a menudo, ¿vale? Entonces él se dio cuenta que los ataques cada vez eran más intensos, los ataques de pánico, ¿vale? Hasta que, en lugar de huir del dolor, lo experimentó. Y esos son los pilares de la aceptación del dolor como un aspecto natural de la experiencia humana. Y él mismo dice, no volveré a huir de mí mismo. Cuando me siento mal, hoy veremos cómo, claro, hay que sentarse a sentir, no a pensar, acordaros lo que dijimos, mente orientada al ser. No sirve que si yo me siento, no puedo respirar, o la garganta, ¿por qué me pasa esto a mí? Me estoy muriendo, porque entonces me da el ataque de pánico y me tengo que ir a urgencias, de verdad. ¿Vale? No necesitamos cambiar el contenido de pensamientos ni las sensaciones desagradables, sino necesitamos cambiar la manera en que nos relacionamos con ellos. Y mirar esta viñeta. Si nos situamos en la parte de arriba, aquí arriba del todo, pues me voy a levantar con lo nana que soy yo, ahí arriba del todo, ¿vale? Si nos situamos ahí arriba, vemos que ha empezado una sensación desagradable, una emoción, lo mira con temor, sale corriendo, se hace grande, hasta que lo atrapa. Cuando le miro sonriendo, abrazo a la emoción, se hace pequeño, que es lo mismo que pasa cuando observamos los pensamientos, pero en la primera semana no. Lo que pasa es que cuando yo observo el pensamiento y observo o siento la emoción, no lo hago porque quiero que se vaya, lo hago para estar con el pensamiento, para estar con la sensación. ¿Vale? Todo esto lo haremos muchas más veces el trimestre que viene, no agobiaros. Y la semana que viene, además, haremos meditación de la compasión para querernos todavía un poquito más. Voy a apagar porque ahora sí que no se apaga y voy a acabar yo con la pila. A ver, ahora. A largo plazo,
la evitación, en el momento, la evitación funciona. A esta señora le funcionó. Estaba agobiada, estaba con rabia, se sentó a ver la serie, fantástico. A largo plazo, la evitación experiencial no funciona como manera de manejar los sentimientos o las sensaciones no deseadas. Los sentimientos desagradables siguen estando con nosotros y continúan desencadenando reacciones habituales que pueden producir sufrimiento a largo plazo. Porque además, cada vez que nos encontremos con situaciones similares, las sensaciones todavía van a ser más desagradables. ¿Cómo podemos volver a conectar de nuevo con las emociones sin sentirnos abrumados? Lo que vamos a aprender hoy, ¿vale? Y os propongo, no sé si alguien ha leído este libro de Isabel Allende, El cuaderno de Maya. Bueno, pues es un recorrido de vida donde cuando ya no huye es cuando se encuentra con ella misma. Está muy bonito. Se sufre mucho, pero está muy bonito, ¿vale? Por si alguien quiere. Mirar, sabemos lo que es un barómetro, es un instrumento que mide la presión atmosférica. Los más sencillos, como el que está ahí, es que está al vacío y entonces es una tapa flexible de tal manera que cuanto más presión o menos presión hay, esa tapa se mueve y mueve esas varillas y sabemos la presión que hay. ¿Por qué hablamos de esto? Porque tenemos que aprender a leer nuestro barómetro interno. Y por eso hacemos este ejercicio todos los días de ver cómo me siento en este momento. Claro, venimos aquí a un lugar amable, a un lugar donde vamos a aprender, donde nos sentimos bien y casi todos los días venimos bien. Pero eso tenemos que sentirlo todos los días en cada momento y sobre todo cuando ha pasado alguna situación desagradable, ¿no? Si yo en cada momento sé cómo estoy, tengo la posibilidad de actuar de forma diferente que no sea huyendo, escondiéndome y evitando, en definitiva. Si prestamos atención a las experiencias que tenemos en nuestra vida, vemos que hay experiencias agradables, desagradables y neutras. Cuando yo tengo una experiencia que se registra como agradable, tengo que ser consciente de la cadena de reacciones que irá en una dirección diferente que si son desagradables y generalmente eso me apetecerá seguir. Por ejemplo, si estoy viendo una película que me gusta, una película de risa, o estoy leyendo un libro que me apasiona, tiendo a que no se acabe nunca, porque me hace sentir bien, porque soy consciente, ojo, si no soy consciente. Cuando hay una experiencia que es desagradable, también tengo que ser consciente de las reacciones que se producen y no querer que desaparezcan o huir de ellas, sino estar con ellas. Tenemos que practicar para tomar conciencia de esas reacciones que se activan ante esas situaciones desagradables para romper el eslabón que hay entre esos sentimientos instintivos y las reacciones automáticas, pues de chillar, de huir, de esconderse, de tomar el bocadillo, de fumar. Y entonces vamos a ver un poquito las emociones, que suelen ser la tristeza, el enfado, el asco y la ansiedad, los que producen sensaciones desagradables, y hay que desarrollar un sistema de alarma precoz para sentir esas emociones. Para transformar esa cascada de reacciones que ya sabemos que existen y hemos visto en el ejemplo, ¿no? La reacción de ¿y tú para qué me molestas ahora? ¿Vale? En el momento que notamos esa adversión que está emergiendo, esa sensación desagradable, se convierte en un momento clave para trabajar con la atención plena y abrirnos a otras posibilidades.
hay que tomar conciencia de esas sensaciones corporales para sentirlas amablemente. Y de esa manera, al sentir esas sensaciones, no juzgar ni rumiar. Esa señora se tenía que haber sentado, haber cerrado los ojos, haber llevado la atención a la respiración y a esas sensaciones desagradables y haber respirado en ellas, como hacíamos el primer día que hicimos la del cuerpo. Inspiro y llevo la atención a los pies, ¿vale? Y estar ahí amablemente, sin juzgar, sin echar más leña al fuego, sintiendo pues que están las manos tensas, o que me duele aquí, o que tengo un peso en el pecho. No me digáis que no habéis sentido estas cosas, ¿no? Cuando pasan algún problema. Ay, no puedo respirar. Ay, que me ahogo, ¿no? Vale. Pues el ay, no puedo respirar. Ay, que me ahogo, no sirven de nada. Hay que llevar la atención a la respiración y trabajarlo de otra manera. Porque esos lamentos nos llevan a echar más leña. Porque es un poco como decir, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Y todo me tiene que pasar. ¿Vale? Pasos, 4 pasos. Primer paso, tomar conciencia de esas sensaciones agradables y en qué parte del cuerpo están. Segundo paso, al reconocer esas sensaciones desagradables, la reacción es que quiero que eso no me pase, ¿vale? Y entonces ahí es lo que hay que poner en práctica, la atención al cuerpo o a la respiración, y quizá empecemos a notar que esa cualidad desagradable, pues a lo mejor es de otra manera, y que esas reacciones de sácame de aquí, a lo mejor empiezan a ser de otra manera. Pero este cuarto paso puede ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, o tenga que acabar porque tengo que hacer otra cosa, y eso queda pendiente para otro rato que pueda más. Pero no hacemos la meditación para que no me moleste. Hacemos la meditación para estar amablemente con esas sensaciones desagradables. ¿Qué hacemos cuando hay un niño pequeño que está llorando? ¿Pero por qué lloras? ¿Pero no seas así? ¿Pero por qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué hace la madre? Abrazarlo, darle besitos. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una sensación desagradable? Es como respirar en ella, es como si la abrazáramos y le diéramos besitos. Y solo eso es un acto liberador. Si yo estoy diciendo, ¿y por qué a mí? Y me duele, y me siento mal, ¿y qué me voy a tomar? ¡Hala! Pues voy a tomarme un Lesatin. O un ibuprofeno. Y es dolor emocional. No tiene nada que ver con esas cosas. ¿Vale? Hacernos amigos de las emociones a las que hemos considerado enemigas durante tanto tiempo y nos han hecho tanto sufrir es la alternativa, pero a luchar, a huir y a sufrir, pero cuesta. Igual que observar los pensamientos sin engancharnos, cuesta. Bueno, ¿alguien ha visto la película Up? Habrán visto los que tienen nietos o algo. Vale, pues esto es un deber. Hay que buscarla, no sé si en las plataformas, si tenéis plataformas. Se llama, ¿cómo se llama en español? Porque aquí lo pone en inglés, Inside Out, ¿cómo se llama? Dentro fuera, ¿no? Algo así puede ser. ¿Vale? Y veis in situ, porque estas emociones están dentro del cuerpo de una niña, y según las cosas que le pasan, veis cómo se mueven, y está muy bonito porque es una manera muy gráfica que han hecho para darnos cuenta de esto que os digo yo, de que si estamos alegres pasan unas cosas, y si estamos tristes pasan otras, y si tengo estrés pasan otras, ¿vale? En Con rumbo propio, de Andrés Martín Asuero, ¿vale?
nos habla así. Entonces, pues he cogido de ahí solo 4 pinceladas, ¿vale? El miedo nos lleva la atención al futuro. Tiene que ver con las preocupaciones, con la prisa. Siento temblores, agitación, palpitaciones. El miedo está relacionado con el peligro y la reacción es huir y evitar. Pero ya sabemos que el miedo no ahora es que venga un depredador. Ahora los miedos son emocionales y no lo arreglamos con huir o con evitar. Lo arreglamos con estar con ellos. ¿Vale? Cuando el miedo se instala en la mente, estas 5 o 6 diapositivas las voy a pasar en un PDF y os las voy a poner, porque así podéis repasarlo, ¿vale? ¿Sí? Vale. Todos los pensamientos llevan a la evitación. Y claro, el miedo, como le pasaba al psicólogo tenía ataques de pánico, no afrontaba estos ataques de pánico, huía y cada vez eran más grandes. Y al final pueden ser limitantes, ¿vale? Y puede haber angustia, tensión, agobio, nerviosismo, inseguridad. La rabia es la otra emoción característica del estrés y la sintomatología es la misma que del miedo, solo que en el miedo puede estar más localizada a lo mejor en el pecho o en el vientre, y aquí está más localizada pues la cara de rabia del niño, en la mandíbula, en la tensión, en los brazos, ¿no? Por eso hay veces que uno dice, hoy tengo tortícolis. Pensar qué ha pasado el día anterior. Si habéis tenido un disgusto, si algo no os ha venido bien, ¿vale? No tomaros el paracetamol, sentaros a meditar. ¿Vale? ¿La película está gratis? Es que no lo sé. Pluto. Te bajan la plataforma de Pluto y la puedes ver todo el mundo. Ah, que lo estás diciendo, vale, vale. Bien, pero no vamos a hacer eso aquí, pero no lo digamos en alto. ¿Vale? Vale. Bien. Bueno, pues eso. La rabia muchas veces es por las injusticias. Acordaros, si están en nuestra zona de preocupación, si hay algo puedo hacer, puedo poner una reclamación, la pongo en la reclamación, pero no depende de mí cómo resuelvan esa reclamación. Que tengo que poner otro recurso, lo pongo, pero no depende de mí. No puedo estar preocupado con esto. Es que la vida es tan corta a veces no, siempre, que no podemos estar ahí, ¿vale? Y mirar lo que pone en el recuadro, en el redondel de allí, cuando la rabia y el miedo son excesivos, son lo que a largo plazo van a producir los problemas cardiovasculares. Esto que decía Andrés Martín Asuero, que decía que el 24% en las mujeres y el 14% o el 15% en los hombres de las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, colesterol, obesidad, son por el estrés. La tristeza, cuando no se puede huir ni se puede luchar, aparece la tristeza. Y esto es más bien aquí en el pecho, opresión como un nudo en la garganta, una sensación de abatimiento, pero es verdad que muchas veces la tristeza es un momento de reflexión y oportunidad para cuidarnos, ¿no? Porque no dicen a veces que los pintores y los escritores es cuando mejor han hecho sus obras, ¿no? Porque también son más enriquecidas. Pero claro, cuando caes en un pozo de tristeza y hay desesperanza, pues ahí aboca una depresión, ¿vale? Por lo tanto, el trío de las emociones negativas, que son la tristeza, la rabia, el miedo, que no son que es porque sean negativas ellas mismas, sino porque son cosas de alarma para la supervivencia, bien sea supervivencia física o bien sea supervivencia emocional. Se llaman así porque nos provocan sensaciones desagradables que no queremos tener, ¿vale? Y luego la alegría, que es todo lo contrario, ¿vale? Como os lo pasaré, lo leéis, ¿vale? Hay que abrir un espacio en la consciencia entre la experiencia desagradable y la reacción que en estos 40, 50, 60 años
nos has llevado a hacer. Y en ese espacio es donde yo puedo responder de otra manera. Y la otra manera es con la atención plena. Llevar la respiración a cualquier parte del cuerpo en la que haya una sensación dolorosa o malestar permite que nuestra consciencia lo sienta, lo abarque todo y experimente ese momento sin tener que huir y luchar o evitar. Y entonces las emociones desagradables van con manifestaciones desagradables y nos tenemos que centrar con delicadeza en esas sensaciones. Está claro que no va a haber efectos inmediatos, sino que son a largo plazo, pero os aseguro que se pueden manejar las situaciones y aunque no sean las situaciones, luego nos sentemos y en esa situación amable en mi cuarto, en mi sillón, con mi móvil, con mi ordenador, oyéndolo, las cosas se pueden manejar poco a poco de otra manera. Y se llama invitar a una dificultad. Y como luego lo vamos a hacer, no hace falta leer esto, ¿vale? Porque antes de eso, de hacer la meditación, quería explicaros esto. La atención, hay tres partes, por decir una manera. Las sensaciones y los cambios de las sensaciones nos llevan al presente, frío, calor, picor, rubor, presión, ligereza. Las emociones también nos están en el presente y en la manera que que las aceptemos y nos adaptemos hay cierta resistencia y resiliencia. Sin embargo, los pensamientos nos llevan al pasado y al futuro continuamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en nuestro cerebro hay dos redes neuronales. La que está abajo, basada en la experiencia, cuando tenemos sensaciones o emociones, y cuando estamos en los pensamientos se llama red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es cuando estoy en el futuro o en el pasado, cuando estoy rumiando narrativamente, en fantasías, recuerdos, planificaciones. Es verdad que también en ideas creativas, ¿vale? Cuando estoy en la red basada en la experiencia es cuando estoy en el momento, viviendo el momento presente. ¿Y qué es lo que pasa? Que las dos redes son necesarias, pero no pueden estar encendidas las dos a la vez. Todo esto está explicado sencillamente. Neurológicamente, seguro que es mucho más complicado. Pero cuando se enciende una, se apaga la otra. Claro, ¿qué pasa si todo el tiempo estamos en la red neuronal por defecto con los pensamientos? Pues que ya sabemos lo que pasa ahí. Estamos desconectando de la realidad, que ya lo vimos, y estamos provocando, si son preocupaciones en nuestro organismo, una serie de reacciones porque se está segregando la adrenalina y el cortisol. Hay momentos que tenemos que pasar a la red basada en la experiencia, que es cuando prestamos atención plena a las cosas que estamos haciendo. Esto está muy explicado en el libro de Andrés Martín Asuero y nos dice más. Esto lo iremos viendo más especificado, ahora solo está nombrado. De hecho, antes de empezar el intensivo vimos el circuito neuronal de la presencia y de la resiliencia, ¿vale? Que los volveremos a ver pues en enero, en febrero, volveremos a repasarlo todo, ¿vale? Hay un circuito neuronal, son 4 circuitos neuroplásticos que son fuente de bienestar cuando tú los trabajas. Esto lo ha investigado con un tocho así el Richard Davidson, que es el científico que trabajó con Ricard Mathieu, el monje que dicen el hombre más feliz de la Tierra, ¿vale? Entonces, cuando tú trabajas, la presencia es un circuito neuronal, cuando estás consciente, estás trabajando ese circuito neuronal. El talante y la predisposición, que también es que nos permite dar una mirada nueva a nuestra existencia y a lo que estamos haciendo. La bondad y la amabilidad, que también se trabaja
con mindfulness y la resiliencia, que es la manera, no podemos evitar las situaciones adversas, pero sí la manera en que afrontamos esas situaciones adversas. La evidencia nos dice, desde los años 80 para acá, o incluso un poquito antes, pero desde los años 80 para acá, que nosotros podemos trabajar con distintas actitudes estos circuitos neuronales y otros, evidentemente. Y pongo siempre el ejemplo porque es una científica muy reciente, Marianne Diamond, que murió en 2017 y que descubrió, habrá más gente, la plasticidad cerebral, y fue sobre todo conocida porque un poco trabajó en el cerebro, cuando ya estaba post-mortem, de Albert Einstein, ¿vale? Todo el mundo, a simple vista, veía que tenía el mismo tamaño, las mismas circunvalaciones, el mismo grosor, el mismo peso, y porque esta persona era un genio. Entonces, del hospital de Princeton, este patólogo la envió 4 bloques del cerebro de Albert Einstein a Marianne, y ella trabajaba en la Universidad de Berkeley, y analizándolo vio que tenía más células gliales o astrocitos, que son unas células que no se conoce, se sabe más de las neuronas que de estas células, y que se supone que dan soporte a las neuronas, pero bueno, yo creo que están investigando y al final nos llevaremos sorpresa. Mi hijo está investigando los astrocitos, y porque se cree que tienen más misión que no solamente dar soporte a las neuronas. Y su hipótesis, que formuló en 1985 y se publicó, es que los estímulos a los que había sometido Albert Einstein sus neuronas había hecho esos cambios en las células gliales de su cerebro. Ella ya, junto con otras personas, en los años 60 ya lo estaba investigando, la plasticidad neuronal, y ya estaba viendo que el cerebro era adaptativo y plástico, ¿vale? ¿Y cómo lo hizo? Pues puso en una jaula a 12 ratas en un ambiente enriquecido. Es decir, tenían juguetes, tenían mucha agua, tenían muchas comidas, tenían muchos amiguitos, habría machos y hembras, podían estar entre ellos, pues felices, ¿no? Y en otra colocó a una rata aislada, con poca comida, con pocos estímulos. ¿Y qué vio tras 80 días? Que el corte cerebral había cambiado en un 6%, en unas ratas y en esa rata, ¿vale? Las ratas enriquecidas tenían una corteza cerebral más gruesa que las ratas empobrecidas. Y ella lo que trabajó en los últimos años es diciendo que lo que tenemos que hacer es que hay factores que enriquecen esas conexiones neuronales, ¿vale? La alimentación, el ejercicio, los desafíos que lo hemos visto hoy, ¿vale? La novedad que tiene que ver con los desafíos y el amor que lo veremos la semana que viene. ¿Vale? Que eso dicho así está mal visto, es que el agradecimiento y el amor y todas esas cosas están mal vistas en la sociedad de hoy, pero cuando lo cultivamos en uno mismo, sabemos que mejora nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar, y mejoran las conexiones neuronales. Por lo tanto, estos 4 circuitos se entrenan con 4, no vamos a liar más porque ya iremos avanzado. La presciencia se entrena con la actitud de la conciencia, el talante con la visión y la curiosidad, la amabilidad con la conexión entre unos y otros y la resiliencia con el propósito. En la medida que voy entrenando estas actitudes se van generando más conexiones neuronales en los 4 circuitos y modificando las zonas correspondientes del cerebro. Y volvemos al primer taller, que nos decía el niño en 2 minutos de vídeo. ¿Y tú en qué eres bueno? En preocuparte cada vez te preocuparás más. En ser amable cada vez serás más amable.
Con la práctica del mindfulness se van generando más conciencia día a día, que nos ayuda a entrenar actitudes de tal modo que se van generando conexiones neuronales distintas y se va desplegando un comportamiento diferente. ¿Alguna pregunta? Y practicamos, a ver si podemos practicar un poquito más de 15. Las paso. Hago un PowerPoint, o sea, este mismo PowerPoint. Lo pongo en PDF, las emociones y todo esto de la neuroplasticidad. Sí, no te preocupes. Lo hago estos dos y os los paso al grupo de WhatsApp. Y así lo podéis consultar siempre que queráis. ¿Vale? ¿Sí? Más cosas además de eso. ¿Difícil? Muy difícil. ¿Imposible? No. ¿Alguna pregunta? Yo creo que las preguntas van a surgir después. Lo que vamos a hacer es, vamos a conectar con la respiración, ¿vale? Para que lo sepáis. Cuando yo sienta que más o menos estáis un poco concentrados, normalmente tendría que ser 10 o 15 minutos, pero no os da tiempo. En 5 minutos o 6 minutos empezaremos la práctica y os pediré que traigáis a vuestra conciencia, lo digo porque va a ser más fácil si lo explico antes, que traigáis a vuestra conciencia un problema pequeño que estáis teniendo últimamente. Pues una discusión con alguien, un sentimiento, un pensamiento que te viene reiterativo. Y entonces cuando lo habéis traído a la mente, firmemente, vivido firmemente, como si fuera en ese momento, sentir que esas sensaciones agradables se están produciendo en vuestro cuerpo. Por eso, es la primera vez. Quiero que traigáis algo pequeñito. No traigáis el problema que llevo sufriendo 15 años. ¿Vale? Que todo el mundo tenemos problemas de cosas que nos pasan en la vida. ¿Vale? Algo pequeño, pero que reconozcáis que cuando os ha pasado os habéis sentido mal. A ver si lográis sentir en el cuerpo, aunque sea levemente, esa sensación y trabajamos con ella. ¿Dentro de la zona de confort o de cualquier zona? No, algo que te haya pasado en estos últimos días que te haya sentido mal. Con solución o sin solución. Luego tú ya, el raciocinio ya te tiene que decir, pero no en la meditación, que tú de eso no te tienes que preocupar, ¿vale? Pero ahora mismo te está afectando. Pues eso, con eso trabajamos. ¿Vale? ¿Sí? Sí, claro. Aquí puede salir y entrar todo el mundo cuando quiera. No es una... Vale. Pues algo que han echado y que te ha hecho daño. ¿Vale? Vale. Y luego, antes de acabar, leeré la poesía esa, que es del siglo XII, para que veáis que esto tiene cola. ¿Vale? Que estas cosas ya les pasaba a los anteriores, que nosotros, a la humanidad, y que hubo mucha gente que lo habló, pero bueno, igual ahora es un poco más necesario por la sociedad en que vivimos, ¿vale? Bueno, pues nos sentamos cómodamente con los pies enraizados en la tierra, sentimos... Por eso digo siempre sentir las cosas, porque luego ahora cuando vayamos a sentir la sensación tenemos que estar muy atentos. Sentir cómo apoyan las piernas en ángulo recto, cómo apoyan las sensaciones que hay, apoyar los muslos, las nalgas, la espalda, los hombros abiertos a la experiencia, cómo apoyan las manos, como si tirara un hilo hacia arriba y bajamos un poquito el mentón. Y cerramos suavemente los ojos. Primero, reconocemos y observamos la experiencia, las sensaciones que estamos teniendo, si el cuerpo está bien colocado, llevamos la atención a la respiración, tal y como es en este mismo instante.
observando las sensaciones que producen el aire al entrar y salir. Y hacemos 5 respiraciones lentas y profundas, de tal manera que estamos atentos en cada respiración para tomar conciencia de las sensaciones que deja el aire al entrar, el aire al salir. Cuando acabamos las 5 respiraciones lentas y profundas, conectamos con la respiración natural, sin interferir, sintiendo el vaivén de la respiración en el vientre. Recordar que cuando estamos teniendo toda la intención en estar atentos al vaivén de la respiración, es probable que pueda venir algún pensamiento, alguna imagen del pasado, del futuro, alguna preocupación, no importa. Sonríes y con amabilidad vuelves al momento presente. Vuelves a sentir el vaivén de la respiración en el vientre. Incorporando todas las sensaciones que hay al entrar y salir el aire. Cada inspiración y cada exhalación nos sitúa en el momento presente. Cada inspiración y cada exhalación nos trae al aquí y a la ahora. Además de las sensaciones de la respiración, vamos a incorporar, si hay alguna sensación, puede que no la haya, o sí, en la garganta, en el pecho, en el vientre o en alguna otra zona de nuestro cuerpo. Seguimos atentos a la respiración, pero observamos si tengo alguna sensación en alguna zona del cuerpo.
Ahora que estamos conscientes de este momento y estamos aquí y ahora, vamos a empezar a hacer el ejercicio de invitar a una dificultad a emerger o de exploración corporal. Vamos a evocar lo más vividamente posible una situación o un recuerdo que ha sucedido hace pocos días. Si no es un momento alejado, mejor. Que esa sensación, ese suceso, nos hizo sentir mal. Nos hizo sentirnos o tristes, o con rabia, o con ira, o con tristeza, o con miedo. Puede ser una discusión con alguien, un enfrentamiento, una situación que estás viviendo, pequeñita, no vamos a coger el problema más grande que tenemos. Vamos a poner toda nuestra atención en replicar esa situación lo más vividamente posible, lo más nítidamente posible. Vamos a intentar rememorar eso que sucedió como si fuera una película. Para que podamos volver a sentir lo que allí sentimos. Vamos a hacerlo hasta que logramos sentir en nuestro cuerpo esas sensaciones desagradables que primero lo han provocado una situación, que me ha provocado tristeza, angustia, rabia, ira, miedo, y me ha provocado una sensación desagradable en el cuerpo. Y la noto físicamente. Cada uno nota las emociones en una parte del cuerpo, las sensaciones. Puede ser en la garganta, en el pecho, un peso, en el vientre, como si fuera un agujero. Os digo esto para ayudaros. Cada uno lo siente de una manera. A veces la sensación desagradable puede ser una tensión en la zona lumbar, en la zona de los hombros, en las cervicales, en la mandíbula. Intentar revivirlo con todos los detalles posibles para intentar sentir ese dolor que os produjeron en el cuerpo. Una vez que más o menos sentimos alguna sensación desagradable que ha provocado ese suceso que viví, vamos a sentirla y observarla. Y vamos a enfocar toda nuestra atención en esa sensación de nuestra zona del cuerpo. Al igual que lo hacíamos cuando hacíamos la exploración corporal. Que decíamos, y ahora enfoco en los dedos. Bueno, pues ahora todo nuestro foco atencional es en ese lugar del cuerpo donde está esa sensación desagradable. Quizá nuestra mente nos lleve a seguir pensando, pero ahora ya tenemos que, al situarnos en la sensación desagradable, volvemos al presente. Hasta ahora estábamos en el pasado. Volvemos al presente. Nuestra mente va a querer seguir pensando, rumiando, pero nosotros vamos a estar en esa sensación desagradable. Observar la zona. Puede ser grande,
pequeña, si tiene unos bordes delimitados o está difuminado y no los puedo distinguir. Y empiezo a respirar en esa zona. Al inspirar, llevo el aire a esa zona y al exhalar, sale de esa zona. No con un objetivo de que se vaya, sino con el objetivo de hacer consciente en nuestro cuerpo esa sensación desagradable. Y la respiración es como ese abrazo que le damos a esa parte de nuestro cuerpo. Y solo tenemos que estar así, sintiendo la sensación y respirando y exhalando en ella. De tal manera que cada inspiración y exhalación me aproximo, la abrazo y estoy con ella sin querer evitar ni huir. Es posible que incluso estando con nuestra sensación, nuestra mente se vaya a alguna distracción. No importa. Observamos, sonreímos y volvemos a las sensaciones que tenemos en este mismo instante. Y estamos con interés, con curiosidad, sintiendo esa sensación desagradable que hasta hace poco era nuestra enemiga. Y ahora estoy con ella, estando estos momentos, aquí y ahora, respirando en esa sensación desagradable. Es posible que igual la sentís un poco menos, igual sigue igual de intensa. Mientras siga la sensación desagradable, sería conveniente, sería bueno estar respirando y atenta de esta sensación. En la vida cotidiana tenemos muchas oportunidades para mejorar nuestra relación con las emociones y las sensaciones. Para, en lugar de huir y evitar, sentir y abrazar. Aunque sigamos sintiendo la sensación, la dejamos para otro momento y nos vamos a la respiración en el vientre. Y sentimos cómo estamos ahora. Sentimos nuestra respiración aquí y ahora. Y hacemos 5 respiraciones lentas y profundas, con suavidad, sin interferir demasiado, siguiendo sintiendo.
Y con esta atención, sin abrir los ojos, os leo la poesía La casa de los huéspedes de Rume del siglo XIII. Este ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana hay recién llegados. Una alegría, una depresión, una mezquindad. Cierta percepción momentánea constituye un visitante inesperado. Acógelos a todos y atiéndelos a todos. Aunque se trate de una multitud de penas que arrasen violentamente todos los muebles de tu casa, aun así, y tratándolos a todos con respeto, puede que te estén aclarando el horizonte para un nuevo deleite. Da gracias por quien quiera que llegue, porque todos han sido enviados de Allende como guías. Y resonando estas palabras en nuestra mente, abrimos los ojos con suavidad, movemos las manos y los pies. Dificultades. Más o menos hemos podido traer alguna cosita que nos estaba molestando en estos últimos días. Todos, eso sí, eso es fácil, ¿no? ¿Y hemos podido sentir en alguna zona de nuestro cuerpo? ¿O no? No hemos llegado a sentir la sensación. ¿No? ¿Y otros sí o no? Bueno. Es que a veces la rabia o la tristeza da... Pues que al hacer la meditación no he podido quedarme con algo concreto, porque me venían muchas cosas, me venían muchas expresiones de eso sucedido, entonces tenía ahí como 7 o 8 cosas y no podía quedarme con una sola, y entonces eso me ha dado rabia por no poder hacer el ejercicio bien, y al mismo tiempo pues lo que tengo ya te estás juzgando. Lo que tengo ahora es mucho dolor. Pero ¿y no has podido estar con el dolor de cabeza? Porque la sensación, o sea, esa rabia lo que te ha provocado es ese dolor de cabeza. Ahora sí, ahora es lo que siento, mucho. Inspiro, exhalo, inspiro, abrazo. Y sobre todo, preocupada porque no lo has hecho bien. ¿No hemos dicho en 5 semanas que todo está bien? Sí, pero quería solamente centrarme en una de esas... Bueno, pues pero es que te venían muchas cosas, ya está. Sí. ¿Ya está? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitas practicar mucho. Sí, es verdad. Todos. Tienes razón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más por aquí? Vale. ¿Y dónde te provocaba el malestar? Hombre, pues me provocaba el malestar pues en la parte de mi cuerpo que últimamente tengo más resentida. Entonces el dolor físico. Sí, la zona del vientre, la vejiga. Vale. ¿Y qué has hecho? No te podías centrar en una cosa, pero cuando yo he dicho, ya lo hemos traído, estamos sintiendo la sensación desagradable. Ella en la cabeza y tú en el vientre. Ya tenemos que dejar de lado la situación y lo que hay que hacer es ella respirar en la cabeza, abrazarla, exhalar, soltar y tú en el vientre. ¿Eso lo has podido hacer? En parte sí, casi la mayoría del tiempo. Vale. Bien. ¿Alguien más? Voy para allá. Yo últimamente tengo ese en el cuello, ya he tenido un pequeño vértigo, incluso ahora, pero no sé cómo tratar. ¿Qué quiere decir abrazar ese dolor? Es que no lo sé hacer. A ver, en este caso, el vehículo es la respiración.
Entonces que eso ya lo hemos hecho. Cuando hicimos la exploración corporal, ya lo hacíamos así. ¿Qué hacíamos con la exploración corporal? Dirige tu atención a los dedos del pie izquierdo. Y cuando ya teníamos la atención, decíamos, al inspirar, lleva la respiración y al exhalar, suelta. Entonces, en la zona que tengamos ahí, pues tú ya, esto ya no teníamos que traer más, que ahora lo hemos tenido que traer, pero cuando en nuestra vida cotidiana nos pasarán las cosas y sentiremos las sensaciones desagradables sin tener que traerlas a la cabeza, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo esa sensación desagradable, ¿vale? Lo que tengo que hacer es, tomo conciencia de la respiración y entonces al inspirar llevo la respiración a esa zona, la identifico, pues si es aquí, si es aquí, si es aquí, si es pequeñita, si es grande, y inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, teniendo conciencia de la respiración y de esa zona donde tengo la sensación desagradable. ¿Alguien ha podido experimentarlo, que lo ha sentido y ha visto o ha sentido que se diluía un poco esa sensación desagradable? No sé si tiene relación, pero es un problema de salud que he tenido hace unos días. Me llevé un gran susto, entonces empecé, como me metieron tanto miedo, que me observara, que cualquier cosa, que al hospital, ¿vale? Entonces empecé a notar una sensación, una opresión aquí. Yo decía, vale, pero eso es lo que te has traído allá a la mente. Eso es lo que me he traído. Y he vuelto a notar ese. Pero como eso lo superé gracias a la meditación y a que me trabajé, pues dije, no. Pero pues ahora en este momento he notado otra vez la misma sensación que tenía del... Y cuando has inspirado y has exhalado... Ha desaparecido. No sé si porque ha desaparecido el problema... También, o porque, tiene que ver, pero también. que vamos, la misma sensación que me ha sorprendido porque la tenía olvidada, sin embargo ahí estaba, ¿no? Vale, que ojo, no es que si queremos que desaparezca estamos poniendo más juicio y más tensión, pero es lo que pasa, es lo mismo que sabemos que no meditamos con un objetivo de estar bien, pero cuando lo practico sé que me siento bien. Pues esto es lo mismo. ¿Alguien más ha podido experimentar lo que ha dicho ella? ¿También? Yo recibí una conversación, me produjo bastante desasosiego en el estómago. Al día siguiente, al volver a pensar en ella, me produjo la misma sensación. Y hoy la has traído y me ha producido la misma sensación. Vale. Y una vez que tenías la sensación, ¿qué has hecho? Pues más que la segunda vez, porque la segunda vez fui consciente, después de tu clase, fui consciente de lo que me estaba pasando y entonces quité el pensamiento de mi cabeza. Hoy no, simplemente he focalizado en esa angustia en el estómago. Que ni tan siquiera hay que ponerle angustia, sino simplemente un malestar, sensación. Una sensación de Peso, que produce de malestar. dolor, de nudo, malestar, ¿vale? malestar. Entonces, bueno, pues efectivamente más una cosa, inspiras y se separa. Y has notado un poquito cómo se disolvía. Sí. Hemos estado con ese problema. Entonces, cuando no estamos con el problema, no lo solucionamos. ¿Vale? Practicar, la pondré. Y a ver si puedo mañana. Y eso. ¿Vale? Venga. Entonces, bueno, esta semana os enviaré la de dificultades emocionales, que yo creo que igual tendríais que intentar hacerla si podéis toda la semana, pero con algo pequeñito. ¿Vale? Con algo pequeñito. Las 10 respiraciones, todo esto, y de de atención consciente, leer con atención, sería la quinta cosa. El libro que tengáis, una revista, lo que sea, pero intentar para ver la diferencia de cuando leo porque quiero llegar a la siguiente escena, al siguiente personaje y quiero acabar el libro, a cuando sientes las palabras,
las frases, las situaciones. ¿Vale? Esto es un calendario para que vosotros tengáis en cuenta, pero cada uno se tiene que hacer vuestro calendario, pero lo que no está escrito no lo haréis, ¿vale? Y vemos son unos 10 minutos, nos hemos pasado, no sé si podéis o no podéis. ¿Podemos? 10 minutos nos pasaremos, ¿sí? Espera, dime. Sí, la que voy a poner hoy. ¿Vale? Pondré la de las frases, que la podéis hacer, y luego esta, ¿vale? Del psicólogo ¿vale? We live in an incredibly busy world. The pace of life is often frantic, our minds are always busy, and we're always doing something. So, with that in mind, I'd like you just to take a moment to think, when did you last take any time to do nothing? Just 10 minutes, undisturbed. And when I say nothing, I do mean nothing. So that's no emailing, texting, no internet, no TV, no chatting, no eating, no reading. Not even sitting there reminiscing about the past or planning for the future. Simply doing nothing. I see a lot of very blank faces. My thinking is probably have to go a long way back. And this is an extraordinary thing, right? We're talking about our mind. The mind, our most valuable and precious resource through which we experience every single moment of our life. The mind that we rely upon to be happy, content, emotionally stable as individuals, and at the same time to be kind and thoughtful and considerate in our relationships with others. This is the same mind that we depend upon to be focused, creative, spontaneous, and to perform at our very best in everything that we do. And yet, we don't take any time out to look after it. In fact, we spend more time looking after our cars, our clothes, and our hair than we... Okay, maybe not our hair, but you see where I'm going. The result, of course, is that we get stressed. You know, the mind whizzes away like a washing machine going round and round, lots of difficult, confusing emotions. And we don't really kind of know how to deal with that. And the sad fact is that we are so distracted that we're no longer present in the world in which we live. We miss out on the things that are most important to us. And the crazy thing is that everybody just assumes, well, that's the way life is, so we just kind of got to get on with it. But that's really not how it has to be. So I was about 11 when I went along to my first meditation class. And trust me, it had all the stereotypes that you can imagine, the sitting cross-legged on the floor, the incense, the herbal tea, the vegetarians, the whole deal. But my mum was going and I was intrigued, so I went along with her. I'd also seen a few kung fu movies, and secretly I kind of thought I might be able to learn how to fly, but I was very young at the time, you know. Now, as I was there, you know, I guess like a lot of people, I assumed that it was just an aspirin for the mind. You get stressed, you do some meditation. I hadn't really thought that it could be sort of preventative in nature. Until I was about sort of 20, when a number of things happened in my life in quite quick succession. Really serious things which just flipped my life upside down, and all of a sudden I was inundated with thoughts, inundated with difficult emotions that I didn't know how to cope with. Every time I sort of pushed one down, another one would just sort of pop back up again. It was a really very stressful time. I guess we all deal with stress in different ways. Some people will bury themselves in work, grateful for the distraction. Others will turn to their friends, their family, looking for support. Some people hit the bottle, start taking medication. My own way of dealing with it was to become a monk. So I quit my degree, I headed off to the Himalayas, I became a monk, and I started studying meditation. People often ask me, you know, what I learned from that time. Well, obviously it changed things, you know. Let's face it, becoming a celibate monk is going to change a number of things. But it was more than that. You know, it taught me, it gave me a greater appreciation and understanding for the present moment. By that I mean not being lost in thought, not being distracted, not being overwhelmed by difficult emotions,
but instead learning how to be in the here and now, how to be mindful, how to be present. I think the present moment is so underrated. It sounds so ordinary, and yet we spend so little time in the present moment that it's anything but ordinary. There was a research paper that came out of Harvard just recently that said on average our minds are lost in thought almost 47% of the time. 47%. At the same time, this sort of constant mind wandering is also a direct cause of unhappiness. Now, we're not here for that long anyway, but to spend almost half of our life lost in thought and potentially quite unhappy, I don't know, it kind of seems tragic, actually, especially when there's something we can do about it. When there's a positive, practical, achievable, scientifically proven technique which allows our mind to be more healthy, to be more mindful and less distracted. And the beauty of it is that even though it kind of need only take about 10 minutes a day, it impacts our entire life. But we need to know how to do it. We need an exercise, we need a framework to learn how to be more mindful. That's essentially what meditation is. It's familiarizing ourselves with the present moment. But we also need to know how to approach it in the right way, to get the best from it. And that's what these are for, in case you've been wondering. Because most people assume that meditation is all about sort of stopping thoughts, getting rid of emotions, somehow controlling the mind. But actually it's quite different from that. It's more about sort of stepping back, sort of seeing the thought clearly, witnessing it coming and going, emotions coming and going without judgment, but with a relaxed, focused mind. So for example, right now, if I focus too much on the balls, then there's no way that I can relax and talk to you at the same time. Equally, if I relax too much talking to you, then there's no way I can focus on the balls. I'm going to drop them. Now in life and in meditation, there'll be times when the focus becomes a little bit too intense and life starts to feel a bit like this. It's a very uncomfortable way to live life when we get this tight and stressed. At other times, we might take our foot off the gas a little bit too much and things just become a sort of bit like this. And of course, in meditation, we can end up falling asleep. So we're looking for a balance of focused relaxation where we can allow thoughts to come and go without all the usual involvement. Now, what usually happens when we're learning to be mindful is that we get distracted by a thought. Let's say this is an anxious thought. So everything's going fine, and then we see the anxious thought, and it's like, oh, I didn't realize I was worried about that. You go back to it, repeat it. Oh, I am worried. Oh, I really am worried. Wow, there's so much anxiety. And before we know it, right, we're anxious about feeling anxious. You know, this is crazy. We do this all the time, even on an everyday kind of level. If you think about the last time, I don't know, you had a wobbly tooth. You know it's wobbly, and you know that it hurts. But what do you do every 20, 30 seconds? I don't know. It does hurt. And we reinforce the storyline, right? And we just keep telling ourselves. And we do it all the time, and it's only in learning to watch the mind in this way that we can start to let go of those storylines and patterns of mind. But when you sit down and you watch the mind in this way, you might see many different patterns. You might find a mind that's really sort of restless and the whole time. You know, don't be surprised if you feel a bit agitated in your body when you sit down to do nothing and your mind feels like that. You might find a mind that's very sort of dull and boring, and it's just almost mechanical. It just sort of seems to, it's as if you're just sort of getting up, going to work, eat, sleep, get up. Or it might just be that one little nagging thought that just goes round and round and round to your mind. Whatever it is, meditation offers the opportunity, the potential to step back and to get a different perspective, to see that things aren't always as they appear. You know, we can't change every little thing that happens to us in life, but we can change the way that we experience it. That's the potential of meditation, of mindfulness. You don't have to burn any incense, and you definitely don't have to sit on the floor. All you need to do is to take 10 minutes out a day to step back, to familiarize yourself with the present moment so that you get to experience a greater sense of focus, calm, and clarity in your life.
Thank you very much. No podemos, lo último que ha dicho, no podemos evitar las cosas malas o las sensaciones malas que nos pasan en la vida si la manera en que las experimentamos, las sentimos o nos afrontamos a ellas. Os voy a mandar la meditación, los vídeos, y voy a hacer 2 PDFs pequeñitos con toda la información de las emociones y con lo de los circuitos neuronales. Y así lo tenéis para verlo cuando queráis, ¿vale? Pues ala. La semana que viene os quiero ver a todos, a ver si nos hacemos una foto de equipo. Nos la teníamos que haber hecho el primer día que estuvimos más, pero bueno, los que lleguemos al final serán los importantes, ¿vale? Venga, hasta luego.